Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En esta primera parte, Pablo nos ha explicado quién lo llamó, por qué lo llamó. Y continúa diciendo, apartado para el Evangelio de Dios. O sea, ¿para qué lo llamó? Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Todo lo que el apóstol dice y habla siempre está basado sobre ellas, las Santas Escrituras. Esa es su plataforma. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio precisamente trata de ello. ¿De quién es? El Hijo de Dios. También nos explicó Pablo que el Señor Jesús era del linaje de David según la carne. Su parte humana está completamente clara y su línea genealógica se puede trazar a través del linaje del rey David, la tribu de Judá. Además, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, no solamente Pablo nos presenta al Señor Jesús como hombre, también nos lo presenta como Dios, cosa ratificada a través de la resurrección que el mismo Espíritu Santo lleva a cabo al levantarlo de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Ya lo hemos explicado, pero es bueno recordar que todo esto lleva un sello, ágape, el amor de Dios, entregado a los hombres en la persona de Cristo Jesús. Un amor irresistible. Y como la carta está dirigida a aquellos discípulos que estaban en Roma, les dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma. A esos que están en Roma, Él les dice, amados de Dios, llamados a ser santos. Y los saluda, dándoles gracia y paz, esa gracia y paz que proviene de Dios. De Dios, al cual Pablo califica como nuestro Padre. Pero es una misiva que también envía el Señor Jesús y del Señor Jesucristo. Completamente claro en lo que Pablo tiene que entregar, les dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. La oración es como la respiración al cuerpo. El alma se alimenta, el espíritu se edifica en la comunión con Dios. Y es una oración intercesora, porque al darle gracias a Dios, mediante el Señor Jesucristo, por quien tenemos acceso al Padre, se alegra de que la fe de los romanos se divulgue por todo el mundo. Y Pablo pasa a comunicarles, aprovechemos este repaso que he sido guiado a hacer, y les dice, porque Dios me es testigo a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. No se nos puede volver un paisaje la oración. Todos los apóstoles la recomiendan. El mismo Señor Jesús no solo la recomendaba, sino que la practicaba. La oración es vida. En este caso, Pablo les dice que habla de Dios con ellos. Y habla con ellos de Dios. Y además le habla a Dios de ellos. Es una relación de familia. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Sí, la carta fue despachada. Si Dios nos permite renovar entendimiento con sus 16 capítulos, la carta llegó. La hermana Febe seguramente la entregó. Pero él anhela algo más, el contacto cara a cara. Así como vimos que lo anhelaban los apóstoles, en el caso de Juan, que en sus cartas les escribe a los destinatarios, tengo mucho que escribiros, pero quiero verlos. Porque deseo veros, dice el apóstol, para comunicaros algún don espiritual. Y entonces hablamos de la cantidad de dones que espiritualmente se pueden comunicar a otros.
Pero no es una enseñanza y una entrega de una sola vía. Él les dice, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Sí, Pablo era alguien que proclamaba las verdades del Evangelio, pero también entendía que otros lo podían edificar. Continuo crecimiento. Pero las cosas de la vida, mire, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Quiso ir muchas veces, pero no pudo, no era el tiempo. Ya que renovamos entendimiento con la lectura juiciosa que hicimos de Hechos, entendemos que Pablo sí llegó. No de la forma que uno quisiera, llegó preso. No de la forma que uno quisiera, después de 2 años en prisión, por allá en Jerusalén y en Cesarea. Y luego pasa también varios años preso allí en Roma. Pero el que llegó. Y les dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y entonces Pablo les recuerda y nos recuerda que él a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, era deudor. ¿Deudor de qué? De predicarles el Evangelio. ¿Deudor de qué? De obedecerle a Dios, el apostolado que le había sido entregado, de proclamar las buenas nuevas. Soy deudor. Pablo se debía entonces a la labor y a la obra que el Señor le encomendó. Así que, en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Ves? Él no quería ir a Roma en un paseo de descanso. Él no quería ir a Roma para apartarse un poco del ajetreo que implicaba la predicación del Evangelio y todos los obstáculos que había que sortear. Él quería ir a Roma para anunciarles el Evangelio. Pero me dirás, ¿cómo así que para anunciarles el Evangelio si ellos ya eran creyentes? Bueno, es que no basta con creer. Hay que avanzar en el conocimiento de Dios. Por eso les dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y aquí entonces Pablo va a colocar unas rocas sólidas de fundamento que hay en el Evangelio. Él dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces nos dimos a explicar qué era el poder de Dios, qué es el poder de Dios. Es un poder que no descansa en el humano, es un poder que no descansa en la elocuencia del que predica, es un poder que no descansa en la etnia a la cual pertenezca. Es un poder que no descansa en la sabiduría del ser humano. Es un poder que no descansa si estudia. Es un poder que no descansa en su abolengo. Es un poder que no descansa en las capacidades financieras del ser humano. No. Pablo nos aclaró muy bien que es en el poder de Dios que el Evangelio puede avanzar. Y entonces concluíamos y sentenciábamos que sin Dios ni el Evangelio mismo avanzaría, por poderoso que sea. Entonces este poder de Dios lo tratamos de explicar y nos sumergimos en él para poder entender entonces qué es lo que Pablo anhelaba irles a enseñar o por lo menos compartir con aquellos que en Roma se encontraban. Sí. El asunto avanza y nos dice, además de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque este poder de Dios que nos transmite el Evangelio es precisamente para rescatarnos de donde nosotros no podíamos salir como humanidad caída, nacida bajo pecado y entregada a los pecados. Sin embargo, también aclaraba que es a todo aquel que cree. Y ahí está ese pequeño aporte de nuestra voluntad. Entonces todos aquellos que creemos en ese Evangelio que es poder de Dios para salvación, sean judíos o sean griegos, en primer lugar, permítame reiterarlo, es poder de Dios para salvación. Pero también aclaró
que el Evangelio en él obra la justicia de Dios. Es una justicia que se revela por fe y para fe. Sí, así como el Evangelio es poder de Dios para salvación, también es justicia de Dios. Esa justicia que es propia de Dios, que es atributo de Dios, que es su propia actividad divina, y que a la vez como justicia nos es otorgada como un don por parte de Dios a los hombres. Sí. Necesitamos entonces comprender que la justicia de Dios a la cual Pablo hace referencia no es solamente a la capacidad de juicio que de él fluye, es también una parte de la justicia de Dios que hombres, como vimos, entre ellos Lutero, no entendían hasta que el Espíritu Santo tuvo misericordia y pudieron comprender que en ese Evangelio la justicia de Dios también se presentaba como la mano que se extiende de parte del Altísimo para ayudar a esta humanidad caída y perdida. Y entonces en la persona de Jesucristo podemos volver a tener comunión con el Padre, comunión que se perdió en la caída, comunión que se truncó, comunión a la cual fuimos llamados. Y entonces en Cristo Jesús nuevamente se restaura esa relación. Y se nos aclaró muy bien que era por fe y para fe. Y nuevamente Pablo en el versículo 17 acude al como está escrito. Y nos enseñó que así como estaba escrito todo lo que hemos visto en los versículos anteriores, también está escrito que el justo por la fe vivirá. Sí. Entonces es esa fe en la justicia y en el poder de Dios a la que hemos sido llamados a creer, que podemos tener vida. Y también nos explicó a grandes rasgos eso de que es más el justo por la fe vivirá. Colocando entonces esa explicación necesaria, ahora en el versículo 18, Pablo entra a hablar de algo que él llama la ira de Dios. Así como nos dijo que el Evangelio es poder de Dios, así como nos dijo que el Evangelio es justicia de Dios, ahora nos muestra otra faceta del Evangelio y es que nos hace entender la ira de Dios. Ira de la cual mucha gente habla, pero vamos a detenernos un poco hoy en ella, porque solo entendiendo la ira de Dios podemos entonces captar la dimensión de lo que el Evangelio trae como poder de Dios para salvación y como justicia de Dios revelada también. Porque ¿para qué iba a tener Dios en el Evangelio su manifestación de poder y su manifestación de justicia? Si no hubiese un porqué, era necesario que el Señor Jesús viniese. Y entonces él en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Vamos a ser guiados a entender por qué. Es que toda la humanidad vive bajo la ira de Dios, bajo esa sentencia. Es que al alejarnos de Dios como creador y haber corrido como humanidad en pos de las criaturas, la ira de Dios se enciende, permítame decirlo así. Los judíos caen en el rubro de que, como custodios de la ley dada por Moisés, abiertamente fueron desobedientes a esa ley que les fue dada para obedecer. Y entonces el resto de la humanidad, a la que llamaremos gentiles, o como Pablo lo llama en estos textos griegos, a esos gentiles también viven bajo la ira de Dios, porque aunque no tenían ley, tenían conciencia, como vamos a ver más adelante, y entonces siguieron también depravados en sus transgresiones. Y vamos a mirar que Pablo concluye que ambos, tanto judío
como gentil o griego, están destituidos de la presencia de Dios. Y avanzando un poco entenderemos que en esa condición no podíamos exigir el favor de Dios. Por lo tanto, como humanos necesitamos urgentemente su misericordia y su perdón, porque su ira nos aplasta. Es así entonces que Pablo tiene que colocar el fundamento. Nos va a enseñar entonces cuál es la situación de la humanidad aislada de Dios, moralmente enferma, sin cura completamente. El versículo 18, entonces te recuerdo, comienza, porque la ira de Dios. Ese por qué es la razón. Esa razón que nos va entonces a llevar a valorar y a ser conscientes de por qué el Evangelio fue necesario como justicia de Dios y como poder de Dios para podernos extender la mano. Sí, es que la ira de Dios también es una faceta de la justicia de Dios. El ser humano está bajo esa ira. El ser humano merece justo castigo. Esa es la triste existencia y la bancarrota del hombre sujeto de pecado. En su carta a los Efesios, en el capítulo 5, del versículo 3 en adelante, Pablo también hace referencia a esto. Porque así como vamos a ver detalladamente en este capítulo 1, en cada una de las cartas, Pablo constantemente recuerda el por qué era necesaria la misericordia de Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque no faltará quien le diga al ser humano, no, tranquilo, normal, ¿qué más se nos puede pedir? Dios lo entiende todo. Nadie os engañe, dice Pablo, con palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Qué didáctico es Pablo para explicar el por qué viene la ira de Dios. Mas ahora, Pablo le dice a los de Éfeso, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Sí, la ira de Dios. Cuando estuvimos esclavos de las añadiduras, ¿qué nos iba a interesar a nosotros la ira de Dios? Si andábamos detrás de cosas y de éxitos terrenales, sin tener en cuenta la perdición eterna a la que avanzábamos y corríamos. La ira de Dios también es expresada en Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Pablo le dice a los de Colosas, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí está otra vez. Un calco prácticamente de lo que dice a los de Éfeso. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. John, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es necesario que así como Pablo nos ha llevado a comprender que el Evangelio nos saca a la luz y nos deja ver con nuestros ojos espirituales el poder de Dios y también la justicia de Dios, también nos va a aclarar qué es la ira de Dios. Por eso dice entonces este versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando dice se revela, es que también está siendo revelada, así como la entendieron aquellos discípulos
y al apóstol Pablo se le permitió explicarla a aquellos romanos, el mismo apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo a través de los tiempos, llega hoy 2000 años después a nosotros para llevarnos a la comprensión de lo que es la ira de Dios. Entonces podríamos decir entonces que la ira de Dios está siendo revelada. Está siendo revelada. Vuelvo y repito. Así como la justicia de Dios se revela para que los hombres la entiendan cuando su relación es correcta con Dios, la ira de Dios entonces también se revela para que entendamos por qué se manifestó cuando el hombre de Dios se alejó. Sí, este Romanos 1:18, que nos habla de que la ira de Dios se revela, está en el mismo nivel de Romanos 1:17, cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Así es. Lutero, a quien hemos tomado como punto de referencia de nuestras inquietudes, tiene una frase muy interesante, abro comillas. En Cristo, Dios es amor. Fuera de Cristo, nuestro Dios es un fuego consumidor. Cierro las comillas. En el Evangelio, entonces, debemos entender que también se revela la ira de Dios. Así como la salvación nos está anticipando la manifestación final de la justicia de Dios, esta ira de Dios que nos es revelada en el Evangelio, de la cual hay que tener conocimiento, también nos anticipa que hay un juicio final. Así como se nos anticipa en la salvación, en dónde terminaremos en nuestra relación con Dios al ser reconciliados con Él, también el Evangelio no nos guarda ningún secreto y nos muestra con esta ira anticipada que nos está siendo revelada y bajo la cual está la humanidad que está sometida al pecado, cuál es su juicio final para la eternidad. Esto es lo que a mí me impresiona de la Biblia, me imagino que a muchos otros, que no nos guarda nada. O sea, el que se salva tiene pleno conocimiento en las Sagradas Escrituras y el que se pierde también. Hay muchas discusiones que nos pueden servir para ampliar un poco más ese concepto de la ira de Dios, para que recordemos que no somos los únicos que hemos pensado en esto. Entonces, salta a esta disertación una pregunta que han tenido muchos. Fíjate qué interesante. ¿Es la ira de Dios un sentimiento de Dios o es algo completamente impersonal? Vuelvo y te digo, esto de la ira de Dios, cuando éramos esclavos del Evangelio de las añadiduras, para nosotros ni fu ni fa, porque realmente la eternidad era un accesorio. Habíamos hecho de lo verdaderamente importante lo accesorio y de las añadiduras habíamos hecho lo importante. Teníamos el Evangelio patas arriba. Un pensador, respondiendo a esta pregunta que es muy seria, acerca de la ira de Dios, si es un sentimiento que emana de Dios o es algo completamente impersonal. Un pensador llamado Dodd, voy a citar varios para que aprendamos de los que ya han pasado por aquí. Dodd dice, para Pablo, la ira significaba no una cierta emoción o actitud de Dios hacia nosotros, sino algún proceso o efecto en el área de los hechos objetivos. Me explico. Dodd asume, según esto, que Dios ha creado un orden moral en el cual el pecado es el propio castigo del que lo practica y es su propia destrucción. Y en este capítulo, que todavía nos falta por desarrollar buena parte de él, la ira a la que estamos haciendo referencia en este versículo significa entonces que Dios entrega a los hombres a las consecuencias de su rebelión y de sus malas acciones. Pero que sea un sentimiento propio así como de Dios, que Dios se dedique a eso, según Dodd, no. ¿Y cómo es que Dios entrega
al ser humano caído a su propia caída. Pues el mismo Romanos 1, en el versículo 24 y 25, disculpen que me adelante un poco, pero vamos a hacerlo varias veces, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que desenterraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Bueno, recuerde que estamos empapándonos de lo que es la ira de Dios, para poder entender por qué entonces en el Evangelio también se nos revela el poder de Dios y la justicia de Dios. Sabes que nosotros no nos llamamos ser salvos porque sí, qué tan fácil, yo iba por aquí sencillamente me salvé. No, Pablo lo que nos va a intentar explicar es de qué fuimos salvados. Porque a veces se nos vuelve algo como muy, soy salvo. No. Vamos a entender. Calvino es otro pensador que aportó acerca de esto de la ira de Dios. Y dice: la palabra ira, refiriéndose a Dios en términos humanos, como es de costumbre en las Escrituras, no implica emoción alguna de parte de Dios, sino que tiene referencia solo a sentimientos del pecador que es castigado. Hay que tener en cuenta esto que Calvino dice, desde luego, al momento de hablar de la ira de Dios como una emoción divina. Pero aquí, la manera en la que Pablo coloca la ira de Dios casi como una contraposición a su justicia, porque recuerden que Dios es el que nos puede en su ira castigar, pero también en su evangelio, que es poder de Dios para salvación a aquel que cree, nos va a extender la mano para salvarnos. Mira, el mismo que nos puede ajusticiar, digámoslo así, con justa razón, es el mismo que dice: no, venga, lo salvo primero. A eso es que está haciéndose referencia acá. Qué tremendo es el Evangelio. Por eso es que el Evangelio es poderoso, porque es poder de Dios para salvación. Y también es justicia de Dios, pero también nos revela la ira de Dios. Entonces, sin duda alguna, debemos tener cautela al hablar de esto de la emoción divina como si fuera algo a lo que Dios simplemente reaccionó. No. La manera entonces en que Pablo está colocando acá la ira de Dios en contraposición a su justicia, como ya en el versículo 17, te lo vuelvo a repetir, dice: y en la que él usa, se revela esa palabra, porque recuerden que dice que la justicia de Dios se revela, en este caso también me dice que la ira de Dios se revela. Por lo cual podríamos decir: hombre, aquí sí hay un asomo de que esto de la ira de Dios sí tiene que ver algo con un sentimiento divino, con una actitud. Hay un propósito en el cual Dios decide manifestar esa ira. Encontré un aporte de otro pensador acerca de esto de la ira de Dios. Me pareció tan linda, es casi como un poema. Permítame, intento pronunciarles el nombre. Forsyth, sí, dice, comillas: cuando un hombre acumula su pecado y se regocija en la iniquidad, ¿es Dios meramente un testigo ocular y un espectador del proceso? ¿No es cierto que la presión de Dios sobre ese hombre lo ciega, lo acelera y lo endurece y lo entrega completamente al pecado, aunque sea solo para que después pueda ser entregado, orillado a la misma misericordia? Basta decir que esto no es sino una acción de un proceso que Dios meramente observa en una forma permisiva. Y Forsyth continúa diciendo: ¿es Dios solo pasivo y no activo en esta situación? ¿Puede el absoluto, que es Dios, ser pasivo en cosa alguna? Y entonces concluye: de ser así, ¿dónde está la acción interior de Dios, del Dios personal, cuya inmanencia en su creación material es una de sus grandes revelaciones modernas? Claro, Forsyth dice: Dios debe tener sentimientos divinos y emociones divinas. No las comparemos siquiera con las nuestras. Así que se concluye de este aporte que cuando Pablo procede a decir que Dios los entregó, esto es sin duda la descripción
de una actividad personal de Dios. Interesante. Bueno, y aporta lo que dice el versículo 24 del capítulo 1 y el versículo 26 y el versículo 28 de Romanos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Ves? Ahí se deja entrever la acción de Dios como persona. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y el versículo 26 reitera: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Solo para citar algunos versículos del mismo capítulo, para apoyar de que sí hay una labor emocional divina, volvemos a hacer la aclaración, para que no lleguemos siquiera a comparar que los sentimientos de Dios son como los nuestros o sus emociones como las nuestras, pero que es persona, es persona. Otro aporte de John Murray, él dice: la ira de Dios es la repugnancia santa del ser mismo de Dios en contra de aquello que es una contradicción de su santidad. Es que de la ira de Dios se ha hablado mucho, pero que íbamos a ocuparnos nosotros, o por lo menos yo buscando añadiduras en Romanos, acerca de la ira de Dios. Si lo que menos me interesa es saber acerca de un Dios airado, y me interesaba es más bien como un Dios lleno de dádivas y regalos para sacarme adelante y cumplirme todos mis caprichos. No, señor. Otro pensador, Alan Richardson, dice: la ira de Dios es la condenación justa e implacable de Dios contra el pecado en cualquiera de sus formas. ¿Qué me iba a interesar a mí hablar de pecado y hablar de la justicia y hablar de la ira y hablar del poder de Dios si lo que estaba buscando era cambiar de modelo a alguno de los chécheres que la sociedad nos vende? Sí. Hay otro pensador, A.M. Hunter. Él dice: la ira de Dios. Esto es espectacular. Por favor. La ira de Dios es su amor santo reaccionando contra el mal. El viento adverso de la voluntad divina soplando contra el pecador. No solo el día del juicio, allá al final, sino ahora, en la actualidad, aquí mismo, y que resulta en la degeneración y desintegración del pecador, y yo agregaría, si no se arrepiente. Y quisiera concluir este pensamiento breve acerca de la ira de Dios con este aporte que dice: puesto que Dios es Dios, su ira es una terrible realidad. Pero la ira de Dios no es odio. El odio se opone al amor. La ira de Dios es la forma que el amor de Dios toma hacia los que se oponen a Él. El odio es injusto. La ira, la de Dios, es justa. El odio trata de destruir. La ira de Dios es para perdonar. Así que cuando Pablo dice que la ira de Dios se revela paralelamente a su justicia, lo que el apóstol está diciendo es que Dios está ofreciendo la absolución, pero al mismo tiempo, si no nos acogemos a esa absolución, a los que la rehúsen estarán condenados. ¡Qué claridad! Disculpe, sinceramente me emociono. Me da un sentimiento de responsabilidad, ya que estamos hablando de sentimientos y emociones. Coloca sobre mis hombros una carga de respeto y de responsabilidad para transmitirte y para investigar y para leer y para buscar y para ir al pensamiento de que otros han tenido acerca de estos pasajes en siglos anteriores. Porque gracias al mismo Dios, en cada generación de hombres ha habido hombres y mujeres que se han atrevido a ahondar y ahondar para tratar
de explicarse y a la vez explicar a aquellos que guían en qué consiste el Evangelio de Dios. Por ahora, bástenos saber, por lo menos en esta segunda lectura que estamos teniendo de Romanos, renovando nuestro entendimiento, que el Evangelio de Dios, por darles algún orden, en primer lugar, es poder de Dios. Es poder de Dios que se revela. También es justicia de Dios. Es justicia de Dios que se revela. Y también es ira de Dios. Es ira de Dios que se revela. Mejor dicho, en Cristo Jesús se nos ha quitado el velo para poder entender por qué en Cristo Jesús Dios lo ha manifestado todo. A través del Evangelio que predica de su Hijo, y a través del Evangelio que en su Hijo con Él nos reconcilia, y a través del Evangelio que en su Hijo también nos salva, y a través del Evangelio que en su Hijo también nos muestra que es su ira. Y a través del Evangelio nos está recordando que en su Hijo, el mismo Dios que puede darnos todo lo que nos merecemos, que es la misma muerte, ha decidido darnos también lo que no nos merecemos, que es la salvación y la reconciliación. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias porque entonces acá la palabra revelación es algo más que un estribillo, es algo más que una palabra, es relación, esa relación a la cual nos has llamado, esa relación a la cual nos reclamas, porque es que definitivamente en Cristo Jesús nos has entregado todo, no te guardaste nada. Con razón el apóstol Pablo quería ir a Roma, donde aquellos creyentes, no a que se convirtieran, ya lo eran. Alguien ya les había llevado el Evangelio, aleluya. No, para que fructificaran en el conocimiento de lo que en Cristo Jesús habían recibido. Y esa bendición nos ha llegado también a nosotros. A ti, amado Padre, sea toda la gloria. A ti, Señor Jesús, sea toda la gloria. A ti, Espíritu Santo, sea toda la gloria. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.